Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana del día 5 de marzo del 2025, dándole continuidad a este video de este estudio acerca de un tiempo profético. Nos quedamos en el video pasado anterior en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Específicamente los versos 1 y 2, cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nos quedamos en que era importante entender ese capítulo 2 ese capítulo 2 de los primeros 12 versos, y específicamente los primeros 2 versos, porque ese evento no puede ocurrir hasta que no ocurra primero lo que menciona en los versos 3 y 4. Leamos. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso que acabo de leer será dentro de los primeros 3 años y medio, 1260 días, tiempos y la mitad del tiempo. ¿Y por qué en ese primer verso lo tenemos que relacionar con un solo evento y no dos? Cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hace mención de 2 cosas, pero es un solo evento. ¿Por qué? Para eso debemos entender cuál es la diferencia entre el día de Cristo o el día de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor, que en las versiones más reconocida como Reina Valera 1960 se hace mención acerca del día del Señor, cuando en realidad los escritos del Nuevo Testamento fueron hechos en griego, por lo que entonces tenemos que ir al Textus Receptus o al griego original para poder ver cómo era que estaba escrito esa escritura. Eso lo pueden ver en la Biblia King James, que es inglés, que es traducida de el idioma griego Textus Receptus al inglés, y allí menciona el día de Cristo. Así que tenemos que saber esta diferencia: el día de Cristo y el día del Señor. El día del Señor que es mencionado frecuentemente en el Antiguo Testamento por los profetas, es el día donde Dios derrama su ira, es el día del juicio, día de la ira del Cordero, de la ira de Dios. Aleluya. Así que, y esto se menciona en Joel capítulo 2, lo puedes ver también en Sofonías capítulo 1, Isaías capítulo 13, Ezequiel capítulo 30. Esto es por dar pues algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, el día de Cristo o el día de nuestro Señor Jesucristo, al menos 6 veces lo encontraremos mencionado en el Nuevo Testamento, y es cuando Jesucristo venga del cielo a tomar a sus escogidos
en el aire para estar con Él siempre. Es lo que se conoce como el rapto, palabra que le da comezón de oír a algunos porque no les gusta esa palabra. Pero si prefieren pueden mencionarlo como arrebatamiento o levantamiento. Yo no tengo problema con esos términos. Todos significan lo mismo. En latín es rapturo, en inglés es rapture, en español rapto, arrebatamiento. En el griego es harpazo. Pero es lo que mencionó Jesús en el capítulo 14 del libro de Juan. Juan 14:3 dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Teniendo claro este punto, es por eso que el apóstol Shaul, o el apóstol Pablo, tú lo conoces por Pablo, nos da esta pista en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, porque nos está diciendo que hay un orden en esos eventos y hay algo que debe ocurrir antes de nuestra reunión con Él, que es la apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Verso 3. Y aquí es, como se dice en Puerto Rico, que la puerca torció el rabo, porque aquí es donde hay mucha controversia. Por eso es importante que antes de intentar interpretar las escrituras, debemos traducirlas basado en su escrito original, sea en el hebreo o sea en el griego. Y este servidor, yo no soy un experto en idiomas, lejos estoy de serlo. Me gusta buscar, eso sí. Así que yo busco fuentes que me ayuden a entender las escrituras de un modo claro y sin interpretaciones personales. Por ejemplo, si continuamos leyendo el pasaje del cual estábamos hablando, que nos basamos para este tema de un tiempo profético, vemos que en las versiones populares, el verso 2 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en Reina Valera 1960, en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, en la Biblia Peshitta o en la Biblia textual, cuarta edición. Tengo esas Biblias. En todas encontraremos que se menciona el día del Señor. Pero si lo leemos en el texto original, de acuerdo al Textus Receptus, no el de los editores Nestle Allen, sino que en el Textus Receptus como tal, veremos que no dice el día del Señor, sino el día de Cristo. Eso lo podemos comprobar, como le mencioné ahorita, en la versión en inglés de King James Bible, cuando menciona el día de Cristo. ¿Qué hay con todo esto que yo acabo de mencionar? El apóstol Pablo está haciendo referencia aquí de lo que se conoce como nuestra esperanza bendita o nuestra esperanza bienaventurada, como se menciona en la carta de Tito, capítulo 2, verso 13, la de nuestra reunión con Él, para que donde Él esté, nosotros también estemos, como lo dice Juan 14:3. De modo que cuando escuchamos las Escrituras mencionar el día de Cristo, son buenas noticias para la iglesia, el día donde seremos arrebatados. ¿Para qué? Para recibirle en el aire. En cambio, al tú escuchar el día del Señor, son noticias de espanto y terror para la humanidad. ¿Por qué? Porque van a procurar esconderse debajo de las rocas
tú lo conoces como los bunkers, cuando todo ojo le verá. Luego de todo lo que le he mencionado, vemos que Pablo hace mención de el hijo de perdición, del anticristo. Y como ya vimos, este personaje y la apostasía de la que dice ser iglesia del Señor, pero que no lo es, por eso es apóstata. ¿Y qué es apostasía? Apostasía es apartarse de la verdad, empeñarse en apartarse de la verdad. Y estos surgen antes del rapto. Y aunque pudiera entrar en el tema que también es un tema conflictivo, tribulación, de gran tribulación o de la gran tribulación, que son las tres perspectivas más comunes dentro del pueblo evangélico y del pueblo de los maestros que estudian escatología. Pero no voy a entrar en eso ahora, aunque pudiera y pueden buscar referencias de estudios, que hay un montón con respecto a ese tema. Pero llevando ese verso 3 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el verso 4 nos deja saber, para poder llevarlo a este tiempo, al tiempo presente, que este personaje se opondrá, se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y aunque esto no está latente en nuestro tiempo, como quisiéramos interpretarlo, poco a poco se van uniendo las piezas de ese horrible rompecabezas. Basta con ver las noticias internacionales o ver las noticias de entidades como Puertas Abiertas, Doors Open o Open Doors, donde relatan los viacrucis que pasan cientos y miles de nuestros hermanos en Jesucristo en otros países de Medio Oriente, o en el África, o en Europa, o en el Asia, o en el Oriente como tal. Aún en América Central, en Centro y Suramérica, y tan cerca de aquí en Puerto Rico como lo es el país de Haití. Pero eso no se va a limitar solo a levantarse contra la cristiandad. Tengan presente eso. La cristiandad va a tener, sí, un momento de persecución fuerte, un momento de gran tribulación. Muchos están teniendo gran tribulación. Pero no se va a limitar a la cristiandad, sino que va a ser contra toda religión que también hacen culto a sus deidades o dioses. Este personaje llamado el anticristo, el hijo de perdición, va a exigir toda la adoración a él, al punto de matar a todo aquel que no le adorase. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 13, verso 15. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Con esto pasamos a la parte final del verso 4, cuando dice, tanto del verso 4 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí se le vuelve a torcer el rabo a la puerca, como se dice aquí en Puerto Rico, porque este es otro punto que es bien controvertible: el templo
de Dios. En el Antiguo Testamento existía el tabernáculo de reunión. Era compuesto por 2 cámaras. El lugar santo, donde se encontraba la menorá, o el candelabro de 7 brazos, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. También estaba la segunda parte. La otra parte era el lugar santísimo, que estaba separado con una cortina que estaba entretejida. Ese lugar santísimo era donde se encontraba solamente el arca de la alianza o el arca del pacto, el propiciatorio y lo que en hebreo se conoce como la Shekinah, la nube de Dios, la presencia de Dios en medio de 2 querubines de oros, tallados o labrados con martillo. Estos no eran querubines que estaban en un molde y salieron. No, eran tallados a martillo cada querubín de oro. ¿En cuál de esos 2 lugares Dios se le manifestaba al sumo sacerdote, en aquel entonces Aarón? En el lugar santísimo. Vayamos nuevamente al texto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Se sienta en el tabernáculo, en el lugar santísimo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si yo fuera a postular o dijera o tratara de enseñar que como ahora el cristiano es el templo del Espíritu Santo, que lo es, no me malentiendan, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado. Ustedes son templo del Espíritu Santo, morada del Espíritu Santo, que también lo dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 16 y en el capítulo 6 verso 19. Y tomo el verso 4, ¿verdad?, de Segunda de Tesalonicenses, e interpreto que entonces ese personaje llamado el Anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios. Tendría que deducir y concluir que tendrá total control sobre la vida de cada cristiano, o sea, de ti y sobre mí. ¿Podrá ser eso posible? La respuesta, no. Ni el anticristo, ni el falso profeta, ni los demonios, ni aún el mismísimo Satanás, que el Señor lo reprenda, pueden ni podrán ejercer autoridad sobre el Espíritu Santo de Dios, que eso le quede bien claro. De modo que nos resta entonces entenderlo de una manera en como está escrito. Se sentará no meramente en un templo, sino en el lugar santísimo de dicho templo, lugar donde Dios determinó y le indicó al pueblo de Israel en aquel entonces que estaría su presencia. Éxodo capítulo 25, verso 22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Para eso, querido amigo y querida amiga, querida iglesia, el templo debe estar ya construido en Europa, en Estados Unidos, en África, en China. No, en Jerusalén. Y que también tiene que estar en función los sacrificios en dicho templo. Y aunque parece que estamos tomando una clase o lección de estudio, que lo es,
porque en parte lo es. Lo que quiero llevar con esto es intentar posicionarnos al tiempo presente, a hoy. Por eso es que comenzando les hablé un poco de la historia contemporánea, partiendo de los últimos 4 siglos hasta el día de hoy, hasta el presente, para que viéramos cómo se van poniendo las piezas de este rompecabezas de una manera sutil, casi pasando por desapercibido a la vista de todos, o más bien de casi todos, pero que ya no tan desapercibido, porque sabes que prácticamente esta gente, estos van actuando frente a nuestras narices sin que se den cuenta de lo que ha estado y está ocurriendo en este tiempo presente, que es un tiempo profético. El sistema del anticristo ya está en función, querida iglesia. Está en función como una reacción en cadena, donde vemos cómo el ambiente religioso está siendo manipulado por una entidad religiosa llamada la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede. También la tecnología y la ciencia ha llegado a unos niveles impensables para muchos, creando una total dependencia de la tecnología para poder subsistir. Prácticamente todo controlado ¿por quién? Por la inteligencia artificial, y con un solo hombre a cargo de todo eso. Todo eso que se esté llevando a cabo pieza por pieza. Desde las comunicaciones con sobre 40.000 satélites alrededor del mundo, el ojo que todo lo ve porque quieren ver por todos lados con tanto satélite, hasta llevando la transportación a un nivel de control por la inteligencia artificial, entiéndase, el transporte público y el transporte privado, donde la digitalización de todo este plan, todo está hecho a la medida, y esta digitalización es el pan del día. Si no, miren a su alrededor. Y cuando digo todo, es todo. Hoy la transportación, sea pública o privada, está siendo trastocada por la digitalización, para que lo sepan. Están afectando cientos y hasta miles de empleos y de empleados. Si no es así, entonces evalúen todo lo que nos rodea, todo lo que nos mueve en nuestro entorno, todo lo que se nos mueve y todo lo que tenemos en nuestras casas. Escuchen bien, empresas como Tesla, que más que una compañía de fabricar autos eléctricos, dirigida por este empresario Elon Musk, está presionando a compañías como Uber y Lyft, introduciendo los llamados robotaxis a nivel global, porque ya existe eso en Estados Unidos. Recuerden la palabra global. No pierdan de vista los movimientos de este señor Elon Musk. Movimiento que está controlando prácticamente todo, para que lo sepan. Por si acaso no se han dado por enterado. La comunicación con los 40.000 satélites que hay alrededor del mundo, globalmente. La transportación, pública o privada. Y la salud con el Neuralink. ¿Qué es eso? Hablaremos ahorita. Y hablando de salud, veamos entonces la salud. Un punto muy, pero que muy neurálgico para las personas. Todos le tienen miedo a la muerte, o casi todos, aún entre los cristianos.
Y cuando se trata de salvar su pellejo de alguna enfermedad, recurrimos a cualquier remedio para aliviar o curar dicha enfermedad. Y si se tratase de alguna epidemia con miras a propagarse y contaminarnos, eso es más que suficiente como para permitirle a cualquier medio de salud, para que puedan entonces aplicarnos el antídoto para la epidemia, con tal de que, de no morir. Situación que hace 5 años atrás vivimos. Lo vivimos como se los expliqué al principio en los otros videos, empezando este estudio o esta charla acerca de un tiempo profético, pero que fue una excelente práctica o un excelente ensayo que le demostró a estas élites cuán dispuesta está la humanidad a someterse a ellos, aun cuando muchos profesionales prominentes de la salud alrededor del mundo advertían sin éxito, porque tengo que decirlo así, sin éxito, sobre las consecuencias del desespero humano ante una situación planificada y orquestada de forma casi perfecta, que solo demostró cuán controlable está la humanidad, como lo expresó el CEO del Foro Económico Mundial, el señor Klaus Schwab. Este señor dijo: un aspecto positivo de la pandemia, no lo dijo así, pero yo lo digo así, es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida. Los ciudadanos han demostrado con creces que están dispuestos a hacer sacrificios por el bien de la atención sanitaria. 3 puntitos. Los ciudadanos ya están preparados para afrontarlo. Hago una pausa un momentito. Eso fue una expresión que hizo este señor, el señor Klaus Schwab, que dijo que la humanidad estaba ya lista, dispuesto a hacer sacrificios por el bien de la atención sanitaria. Este fue el mismo que en el 2016, en la celebración del Foro de Davos en España, y que repetida la misma celebración, pero en la ciudad del mismo nombre del foro que se le llama, el Foro de Davos, en Davos, Suiza, que fue hecha en el 2021, expresó y dijo, y voy a citar, en 2030, escuchen bien, por favor, no quiero que caigan en ignorancia, no por desconocer, sino por no importarle o por no querer. Este hombre dijo, y no solamente él, sino otras personas también, en 2030 no tendrás nada y serás feliz. Cualquier cosa que quieras alquilar, te la llevará un dron a casa. Qué tremendo. La ciencia que está creando o que ha creado la biotecnología médica bajo la empresa CRISPR Therapeutics, basado en ¿qué? En los genes. Escucha bien, modificando el ADN humano y de los organismos vivos, sin mencionar, que lo mencioné ahorita, el Neuralink de este señor Elon Musk y su chip cuántico en la parte baja del cerebro, y también lo que se conoce en inglés como el cryptocurrency, que también fue hecho con Microsoft.
con una patente internacional. Miren este nombre de esta patente, cómo fue registrada. WO/2020/060606. ¿Cuál es ese cryptocurrency? Eso se basa en datos de actividad corporal integrados a la inteligencia artificial por medio del Internet. ¿Casualidad? Para nada. Todo lo tienen bien planificado. Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Miremos otro aspecto, el aspecto económico. En lo económico, la banca, querido amigo y amiga, está siendo arrastrada como niños malcriados hacia la digitalización de todos sus procesos monetarios y el dinero mismo también, al punto de ir llevando poco a poco el dinero físico hacia su extinción. ¿No me creen? En Estados Unidos ya hay lugares donde lamentablemente tú vas con un cheque para cambiarlo y no te lo cambian por efectivo. Simplemente lo depositas y ellos te lo transfieren a tu cuenta digitalmente. Ellos, las élites, saben que mientras tú y yo tengamos algo de dinero físico en nuestras cuentas bancarias y podamos manejar y mantener negocios con dinero físico, el sistema del anticristo no podrá controlarte, no podrá tener todo el control. Control que no es inventado, tampoco es una teoría de conspiración, sino que está escrito, profetizado en las escrituras. Cuando nos dice aquí en las escrituras, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el nombre de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene, y hacía que ningunos, que todos, que pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Voy a repetir ese verso. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es la razón. Es la razón por la que Jesús dijo, mas como en los días de Noé, más como en los días de Lot. Porque ¿sabes qué? Todos estarán bien entretenidos en sus asuntos hasta que les sorprenda con su venida como ladrón en la noche. Lo que les acabo de hablar es un compendio, porque es un compendio de lo que pudiéramos hablar por horas. De hecho, ya he tenido que pausar 2 veces. Este es el tercer video que hago. Pero ¿saben qué? Un detalle importante. Un detalle que siempre he mencionado. Y es que la razón por la cual Dios puso en su palabra, pues es inspirada
por Dios. Inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia al hombre de Dios, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta palabra, inspirada por Dios, la puso ¿para qué? Para que la escudriñemos. Y puso las profecías. Puso las profecías no para el inconverso no le importa. Tengo que decirlo, es un ignorante por desconocer o por no querer o por no importarle. ¿Por qué digo esto? Porque viendo las cosas simplemente están ciegos, están ensimismados. Pero por eso es que nosotros predicamos la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio, toque su corazón, ponga fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que las profecías, las que están aquí en este libro, no fueron hechas para el inconverso, sino para sus hijos, para los creyentes, para el creyente en Jesucristo, el que nació de nuevo, del agua y del Espíritu, para que cuando suceda lo que Jesús dijo a sus discípulos acerca de los postreros días, levantáramos nuestras cabezas. Erguíos y levantaos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca a las puertas. Y si no procuramos ver, leer y guardar las profecías, las palabras de esta profecía, para aplicarla, como dice en el capítulo 1, verso 3 de Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las palabras, las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Si nosotros no procuramos hacer esto, sino por el contrario, entonces ignorar las profecías, no por desconocimiento, porque les estoy hablando de esto, muchos están hablando acerca de esto, sino por no importarles o por no querer. Eso se llama ser ignorantes. Están ignorando a Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él, Jesucristo, es el testimonio de Él, es el espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Dice el apóstol Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo al ángel: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Querida iglesia, como mencioné ahorita, esto es un compendio de un tiempo profético. Todavía hay cosas que faltan por ocurrir. Ten en mente 2 de Tesalonicenses capítulo 2, específicamente de los versos 1, 2, 3 y 4. Y ve mirando todos los acontecimientos, todas las señales que Dios está poniendo a nuestro alrededor, sea en la tierra o sea en el cielo, porque ¿sabes qué? Dios creó los cielos y la tierra, y en el cuarto día creó los astros, creó el sol y la luna y las estrellas,
para que se enseñoreasen sobre la tierra. En otras palabras, para que pudieran funcionar. Pero también dijo que las creó como señales. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. No es astrología. Ver las señales, eclipses, lunas de sangre como le llaman algunos, o lunas rojas, o lunas rosadas, lunas azules, alineación de planetas. Eso no es astrología, eso es astronomía bíblica. Dios le preguntó a Job acerca de las Pléyades, el Orión, la Osa Mayor, si él había hecho o había tenido alguna participación de eso. Y si Dios lo dijo, fue porque Él lo creó, para que sirvan de señales. Y el cielo está dando muchas señales. La tierra está dando señales. Muchas señales. Pero el pueblo de Dios está ensimismado en sus asuntos. Y no es que ignoremos los asuntos, porque tenemos que ser responsables con los asuntos. Pero no es trabajando en nuestros asuntos, ignorando la profecía bíblica. Porque si ignoramos la palabra de Dios, la profecía bíblica, estamos ignorando a Jesucristo. Porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, cuando puedan ver estos 3 videos. Compartan estos 3 videos. Llévenle a otros para que puedan evaluarlos, analizarlos, sentarse en grupos, tomar las escrituras, la Biblia, e ir estudiando, e ir analizando y evaluando. Evalúen lo que les he mencionado con las escrituras, no por sus propios entendimientos, por lo que otros dicen que es, sino por las escrituras, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, la bienaventurada, la bendita venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, el día de Cristo, esa esperanza bienaventurada, esa esperanza bendita. Que el Señor diga, cuando suene esa trompeta, he aquí, yo vengo pronto. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, iglesia. Creed también en Jesucristo. En la casa de mi Padre, dijo Él, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, que lo hizo, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Y si no nos vemos próximamente, pues nos veremos allá arriba, con ese cielo nuevo, tierra nueva, en ese mar de vidrio y fuego y cristal, frente a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Amén. Dios le bendiga.